Bien, el tiro parabólico es un tipo de movimiento que combina el movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el eje de las X hay un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje de las Y hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este tipo de problemas normalmente te dicen que se lanza un objeto, puede ser desde una altura determinada, a una velocidad inicial y con un determinado ángulo respecto a la horizontal. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es descomponer esta velocidad inicial en las componentes de la velocidad, que las llamaremos la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. Para encontrar Vx y Vi lo vamos a hacer por trigonometría. Si nos fijamos, esto es un triángulo rectángulo y todos sabemos, por ejemplo, que el coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido por hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de alfa, Vx, partido por V0. Y todos sabemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que será Vi, al cateto opuesto partido por hipotenusa. Por lo tanto, el seno de alfa es igual a Vi partido por V sub 0. Vale, entonces una vez tenemos planteado esto, la V sub X será igual a V sub 0 por el coseno de alfa, mientras que la V sub I será igual a la V sub 0 por el seno de alfa. Bien, una vez tenemos encontradas estas velocidades que, repito, son iniciales, vamos a plantear las 4 ecuaciones principales para resolver este tipo de problemas. Vamos a poner la ecuación de la velocidad en el eje X, que al ser un movimiento rectilíneo uniforme no depende del tiempo, por lo tanto es constante, que es V0 por el coseno de alfa. Y la ecuación del espacio en el eje X es igual a la velocidad por el tiempo, por lo tanto V0 por coseno de alfa por el tiempo. Entonces, en el eje Y es un poco más complicado porque tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La ecuación de la velocidad en el eje Y será igual a la velocidad inicial en el eje Y, V0 por el seno de alfa, menos la aceleración por el tiempo, en este caso la gravedad, por el tiempo. Y la ecuación del espacio en el eje Y será igual a la altura inicial, la altura inicial de donde lanzamos nuestro objeto, más la velocidad inicial en el eje Y, que es V0 por seno de alfa, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Una vez tenemos planteadas estas 4 ecuaciones fundamentales, podemos empezar a resolver las típicas cosas que preguntan en este tipo de problemas de tiro parabólico. Una de las cosas que piden a menudo es hallar la altura máxima que va a alcanzar nuestro objeto. Cuando lanzamos el objeto describe más o menos una parábola.
hasta que impacta en el suelo, en el eje de las X, en el suelo. Bien, para hallar la altura máxima, lo primero que debemos tener en cuenta es que la componente y de la velocidad valdrá 0. Por lo tanto, en la altura máxima, la VI valdrá 0. En la altura máxima, la VI valdrá 0. Entonces, si ponemos un 0 aquí, obtendremos el tiempo que tarda nuestro objeto a alcanzar la altura máxima. Resolviendo la ecuación, obtendremos el tiempo que tarda nuestro objeto a alcanzar la altura máxima. Y sustituyendo este tiempo en esta ecuación de segundo grado, obtendremos la altura máxima que alcanzará nuestro objeto. Por lo tanto, el siguiente paso es sustituir el tiempo en la ecuación siguiente. Y es igual a I sub 0 más velocidad inicial por el seno de alfa por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituimos el tiempo en esta ecuación y hallamos la altura máxima. Otra de las cosas que suelen pedir es el alcance horizontal. El alcance horizontal, es decir, cuánto lejos va a alcanzar nuestro objeto. Es decir, qué distancia va a alcanzar nuestro objeto. Una de las cosas que se cumplen en este punto es que la I vale 0. Esta I vale 0. Entonces, si ponemos un 0 aquí y resolvemos esta ecuación de segundo grado, obtendremos el tiempo total de vuelo, el tiempo que tarda nuestro objeto a golpear el suelo. Por lo tanto, I es igual a 0, resolvemos la ecuación de segundo grado y obtenemos el tiempo que tarda nuestro objeto a llegar al suelo. Una vez conocido este tiempo, lo sustituimos en la ecuación del espacio del eje X y obtendremos el alcance máximo, el alcance horizontal. Por lo tanto, sustituimos el tiempo en la ecuación siguiente. X es igual a V sub 0 por el coseno de alfa por el tiempo. Vale. Y obtendremos el alcance horizontal. Vale, y por último, a veces suelen pedir la velocidad en el impacto. ¿Qué velocidad llevará nuestro objeto en el momento del impacto? Para esto tenemos que conocer las dos componentes de la velocidad, Vx, que siempre es constante, ya la conocemos, y Vi. Para conocer la velocidad en el eje Y en este momento, tenemos que ver esta ecuación. Pero primero tenemos que hallar el tiempo que tarda nuestro objeto a llegar hasta aquí. Este tiempo es lo mismo que hemos hecho en este paso anterior. Este tiempo lo hallaremos poniendo el 0 aquí y resolviendo la ecuación de segundo grado. Obtenemos el tiempo que tarda nuestro objeto a llegar hasta aquí y, por lo tanto, lo pongo aquí. Y es igual a 0. Hallamos el tiempo y lo sustituimos en esta ecuación. Vi es igual a V0 por el seno de alfa menos la aceleración por el tiempo. Y una vez conocemos la Vx y la Vi, ya podemos hallar el módulo de la velocidad.